Les doy total bienvenida a este tema. Vamos a ver de manera general el internalismo y el externalismo. Prácticamente son modelos epistemológicos en los cuales nos basamos para hacer un análisis de una situación o de un individuo. En este caso, el internalismo consiste en ver la situación desde una forma o desde una parte interna del individuo o de la situación. Así como, como su nombre lo dice, el externalismo se refiere, en cambio, a la parte externa de esta situación, es decir, analizarlo en base a la parte externa de esta. A continuación, mis compañeros van a dar mucho detalle respecto a cada uno de estos subtemas. El internalismo. El internalismo sostiene que el ser humano es capaz de encontrar y tener acceso inmediato dentro de sí a la justificación de sus creencias sin la necesidad de las influencias externas del mundo que lo rodea, debido a que proviene de los eventos mentales o estados mentales y de las experiencias. Entre los filósofos que sostenían esta teoría tenemos a Aristóteles, quien decía que el raciocinio del ser humano trabaja de acuerdo al principio de identidad y no al de contradicción, que no podía ser demostrado, pero que era principio de estudio del ser, es decir, ontológico. Y tenemos a David Hume, quien decía que el conocimiento y las creencias del ser humano provienen de las impresiones, siendo estas lo que percibimos por medio de los sentidos y se transforman en recuerdos dentro de nuestra mente. Mi tema a exponer es sobre el fundacionalismo. El fundacionalismo tiene como bases las creencias no inferencial. Esto quiere decir que el conocimiento y las creencias que provenían de las impresiones se transformaban en recuerdos y se registraban dentro de nuestras mentes. El fundacionalismo se enfrenta a dos grandes problemas, los cuales son los siguientes: el problema de la circularidad y el problema de la justificación. El problema de la circularidad se refiere a que mientras el fundacionalismo cree que la justificación se hace de forma no inferencial. Y el problema de la justificación es que el fundacionalismo debe enfrentarse a las creencias donde su justificación no es inferencial, buscando distintas formas de acceso a estas creencias y poder así distinguir su justificación. El coherentismo restringe las oraciones verdaderas, aquellas que coinciden con un conjunto específico de oraciones. La creencia de alguien es verdadera y solo si es coherente con todas o la mayoría de sus otras creencias verdaderas. Luego se dice que la terminología de la coherencia correlaciona con la verdad a través de algún concepto de lo que califica a toda verdad. Con la absolutez o el universalismo, estos términos adicionales se convierten en lo calificativo de lo que significa una declaración de verdad. El debate externalista se centra en esclarecer las cuestiones que plantean los descubrimientos y desarrollos que son de suma importancia para la construcción y gestión de la ciencia, recuperando el contexto de los descubrimientos en el paradigma social. Las reflexiones contemporáneas sobre el conocimiento científico. También el debate externalista se opone a una teoría de la ciencia, la cual se denomina neopositivista, que mantiene una visión temporal e histórica de la ciencia, originalmente el enfoque de la determinación contextual del pensamiento. Medina en el año 2019 nos dice que tanto el internalismo como el externalismo es un estudio del conocimiento científico. Mi nombre es Lorena Bobadilla. Yo les voy a hablar sobre el debate del externalismo. Confiere a mayor importancia de factores de tipo social en la explicación que presenta del desarrollo de la ciencia. Ejemplo, el modo de producción o las relaciones sociales. Este es que se considera dicho el desarrollo que se presenta como un fenómeno condicionado por factores económicos y sociales de una época determinada. El externalismo ubicó el problema de la casualidad como núcleo de su programa historiográfico, asumiendo tesis marxistas en donde se resaltaba la importancia de la práctica social, es decir, de los factores de la vida social. Dicha perspectiva intenta incluir los condicionamientos sociales y específicos de cada fenómeno, así como sus condiciones históricas.
Al hablar de externalismo e internalismo surgen diferentes controversias epistemológicas, es decir, que no se basa en un solo botón de pregunta. Existen dos ramas principales que se disputan en el debate. Por un lado tenemos al campo de la filosofía y por otro lado tenemos a la rama semántica. Ambos términos no deben confundirse ya que tienen diferentes matices y por ende diferentes significados. La lectura internalista de las ciencias, incluyendo la filosofía, sostiene en esencia las confrontaciones de las ideas, las hipótesis, las demostraciones, los descubrimientos, entre otros. Por otra parte, como ya conocemos, están las lecturas del externalismo, en donde se basa en tres factores principales. Se basa en la biografía del autor, ya sea un filósofo, un científico, un descubridor importante. 2. El entorno social o familiar del mismo. Y como última parte, el tercer factor va a ser el momento histórico que ha desencadenado el descubrimiento, que lo hace muy importante a este autor. El externalismo asume la posición opuesta. Su interés debe dirigirse hacia la estructura u organización de la ciencia, ciencia y tecnología, responsabilidad social de la ciencia política y científica. Es decir, que se da un énfasis a los factores psicosociales, políticos, orgánicos, administrativos, etc. El externalismo encuentra sus raíces en tendencias teóricas que van desde la fenomenología y la sociología descriptiva hasta el marxismo. Es decir, que el externalismo se refiere a una cierta concepción filosófica según la cual el significado de nuestras palabras, frases y el contenido de nuestros estados mentales intencionales están relacionados con el mundo externo. De acuerdo con lo señalado, se puede concluir que la epistemología es una ciencia que define a todo ser humano, el mismo que es consciente y pensante. También se enfoca en la manera en cómo actúa el individuo para desarrollar las estructuras del conocimiento, de acuerdo a cada contexto de la vida cotidiana de cada sujeto en la sociedad. Por otro lado, el debate internalista y externalista establecen la explicación del comportamiento en su expresión más simple, es decir, lo hace basándose en factores internos y externos del individuo. El internalismo sostiene que los seres humanos son capaces de encontrar y obtener inmediatamente la justificación de sus creencias dentro de sí mismos, sin influencia externa, porque creen que las creencias fundamentales surgen de los estados mentales o eventos y experiencias, mientras que el externalismo se centra en aclarar cuestiones apropiadas por el descubrimiento y el desarrollo que son importantes para la construcción y el desarrollo de la ciencia, restaurando intelectualmente el contexto del descubrimiento y la reflexión contemporánea sobre el conocimiento científico.